Bienvenidos al análisis con Carlos Martínez. Vamos con el tema del día de hoy. Fíjese usted, después de la desordenada administración del exgobernador priista Fernando El Purucho Ortega Bernés, por lo menos 4 funcionarios conocieron las celdas del penal de San Francisco Covey por cometer el delito de peculado, que en términos coloquiales significa que siendo servidores públicos se robaron el dinero del pueblo, o también conocido como malversación de los recursos públicos. En el caso de los funcionarios puruchistas, también incurrieron en el delito de abuso de atribuciones por desviar recursos del pago de impuestos sobre la renta de los trabajadores de la Secretaría de Salud para pagar la nómina del personal, y para que no pudieran evadir la acción de la justicia, se les acusó de actuar en pandilla. Por eso fueron detenidos y enviados al Cerezo de San Francisco Covey. Así, desfilaron por las celdas del penal el exalcalde de Carmen y exsecretario de Salud, Enrique Iván González López, mejor conocido como el Satanás, y su administrador, Francisco Moguel Reyes, al igual que sus homólogos Luis Alfonso Cobos Toledo y su administrador Miguel Duarte Reyes. Esto en mayo y agosto del 2016. El exgobernador Alejandro Moreno Cárdenas, mejor conocido como Alito o el Vandalito, mañoso y ruin como es, intentó engañar a los campechanos, pues en sus discursos y entrevistas aseguraba que estaba empeñado en combatir la corrupción. La realidad es que les estaba mandando un mensaje a Ortega Bernés y su secretario de gobierno, el cijochaqueño Roberto Sarmiento. Y de paso se estaba cobrando afrentas del pasado, como el hecho de que tanto el exalcalde de Carmen como los amigos de su compadre Fernando Ortega no lo hubieran apoyado con recursos de la Secretaría de Salud para financiar su campaña en busca de la gobernatura. O sea, fue una vil venganza. Pero no es el único gobernador priista que usó o abusó del poder para perseguir a sus enemigos personales y políticos. La historia es muy clara en ese sentido. Desde el sexenio del también priista Jorge Salomón Azar García, en los años de 1991 a 1997, el ingeniero, hinchado de poder, aprovechó para perseguir a sus enemigos. Por eso mandó a la cárcel al exalcalde de Champotón, Humberto Curmina Barrera, a quien acusaron de apropiarse de recursos públicos. Según los champotoneros enterados, años atrás habían tenido una diferencia por la compra y venta de arroz, por lo que todo fue producto también de una venganza política. La misma suerte iba a correr el sucesor de Curmina Barrera, José Chon Vázquez, quien terminó por darse a la fuga antes de ser detenido. Y hasta el día de hoy se desconoce su paradero. Y por supuesto, si incurrió en alguna irregularidad administrativa, nunca pagó por lo que se robó. Antonio González Curi no se quedó atrás. Durante su sexenio de 1997 al 2003, irascible como es, arrastraba viejas rencillas con Azar García, pero por falta de pruebas no pudo hacer nada en su contra. Pero sí se ensañó con los funcionarios más cercanos y consentidos del ingeniero. Y por eso también conocieron las celdas de Covey José El Potole Justiniano Ávila, director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, CAPAE, e Iliana Illescas, titular del programa para abatir el rezago educativo PAREP, de la Secretaría de Educación. Ambos funcionarios azaristas se negaron a tocar dinero de sus respectivas dependencias para apoyar la campaña y en cambio manifestaron su simpatía por la candidatura de Laida Sansores. Pero como todos ya sabemos, la hegemonía del PRI en Campeche terminó en parte por el hartazgo de los ciudadanos hacia el PRI y la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República. Factor fundamental para acabar con los más de 92 años de gobierno priista
fue la actuación del mismo presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, quien entregó el Estado al presidente de la República. No hay otra explicación para que Alito insistiera en poner como candidato a su sobrino, que ya había perdido la elección al Senado. Y además, engañaba a todos los priistas que lo escuchaban con sus encuestas y estadísticas, donde, según él, era materialmente imposible que el PRI perdiera el Estado. El acuerdo con el presidente le garantizaba a Moreno Cárdenas impunidad y desde el Congreso de la Unión, como diputado federal, continuaría negociando a su conveniencia, Alejandro Moreno siendo Alito en todo su esplendor. Por eso, hoy llama poderosamente la atención que la gran beneficiaria de ese acuerdo, Laida Sansores, en su martes de señorita Laida o el martes del jaguar, se llene la boca lanzando acusaciones contra la administración pasada. Por ejemplo, ha denunciado el robo en la obra de la ciudad administrativa, el desfalco por 700 millones de pesos en la Secretaría de Salud, el lavado de vales de la Secretaría de Seguridad Pública, la compra-venta irregular de tractores para la Secretaría de Desarrollo Rural. También denunció el endeudamiento inexplicable de la Universidad Tecnológica de Campeche en Atasta, los espacios públicos abandonados de oficinas administrativas y educativas, el desvío en programas para el campo, los policías que no aparecían y que andaban de escoltas de exgobernadores, la intromisión de la hija del exgobernador Carlos Miguel Aiza, quien además cobraba sin trabajar en el Instituto Electoral del Estado, los aviadores y los becarios de la Fundación Pablo García, que no habían devuelto los apoyos. Asimismo, presentó una lista de periodistas que cobraban en el gobierno y le agregaríamos, de nuestra parte, el desfalco en el Colegio de Bachilleres de Campeche, Covacam, por más de 81 millones de pesos, donde aparece involucrada su sobrina hija, América Sara, esposa de su sobrino hijo, Gerardo el Cesoloco Sánchez. De todas esas irregularidades, la gobernadora no presentó ni una sola prueba. Queremos pensar que se hicieron auditorías y que existe toda la documentación probatoria. Lo raro es que hasta el momento no existe denuncia alguna ante las instancias correspondientes. Y mientras tanto, los responsables del saqueo se dan la gran vida con los recursos que se debieron haber invertido en beneficio de los campechanos. Como ya sabemos, todo se ha vuelto show y más show, como le gusta a Laida, vivir en el espectáculo y el escándalo. Mientras, los ciudadanos seguimos esperando que la primera autoridad del Estado actúe con responsabilidad y mano dura contra los corruptos que saquearon las arcas públicas. Es casi un hecho que no va a pasar absolutamente nada. Por eso, el inquilino de las oficinas del Comité Ejecutivo Nacional del PRI se ríe a carcajadas. Hasta aquí se escucha. Junto, claro, con sus cómplices. Y se ríe nada más y nada menos que de la gobernadora, Laida Sansores, porque sabe que es intocable. Al menos Alito no va a pisar la cárcel. Y mucho menos su casa será convertida en el Museo de la Corrupción que tanto prometió en campaña la hoy inquilina de cuarto piso de Palacio de Gobierno. Sería el colmo que la gobernadora, emanada de la 4T, que profesa los principios de no robar, no mentir y no traicionar, se convierta en cómplice de los responsables del saqueo que ella misma ha denunciado. Tomando en consideración que sus antecesores, exgobernadores priistas, por venganza o por simular combatir la corrupción, sí actuaron en consecuencia contra esos funcionarios y autoridades de su mismo partido, confirmaría la versión de que gracias a Alito, Laida Elena llegó a la gubernatura del Estado. Pero existe otro factor
que seguramente tiene atada de manos a la gobernadora, y es que para fincarle responsabilidades a Moreno Cárdenas, tendría que actuar judicialmente contra su sobrina hija, que fue la secretaria de Finanzas durante los 4 años en que Alito gobernó el Estado. Tremendo dilema el que tiene Laida Sansores. Por eso tal vez sea más cómodo para ella seguir con el show de todos los martes, porque seguramente piensa igual que su difunto padre. A los ciudadanos, pan y circo. ¿O usted qué opina? Espero sus comentarios en mis redes sociales. Nos vemos la próxima semana.